bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con la escritora Gabriela Castellanos y su libro Las guerras de Alejandra. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿cómo surgió este libro? ¿Cuál fue el proceso de escritura de este libro? Bueno, yo empecé a escribir ese libro hace casi 10 años. Fue un proceso largo porque lo que yo quería era hacer un libro donde el centro y quizá el personaje principal fuera mi ciudad natal, Santiago de Cuba, que es una ciudad bellísima, una ciudad más negra que blanca, una ciudad donde han nacido todos los principales ritmos afrocubanos, desde el bolero al cha-cha-cha, al son, pues el origen de la salsa, y donde han nacido todas las revoluciones también. Y yo no era novelista cuando empecé, ahora ya me siento novelista, pues escribí una novela. Entonces ese fue mi aprendizaje. Una pequeña sinopsis que pudiéramos realizar para que nos familiaricemos también con el libro Las guerras de Alejandra. Bueno, el libro empieza alrededor de la época en que Fulgencio Batista da un golpe de estado en Cuba y se inicia una de las dictaduras más funestas que ha habido en el país. Simultáneamente es la infancia de Alejandra, la protagonista, el momento en que ella empieza a hacerse preguntas sobre su sexualidad. Ella tiene 8 años cuando se empieza el libro y está muy preocupada por descubrir cómo es que nacen los niños, por qué las gallinas ponen huevos, etc. Entonces todo el proceso de la cerrazón en torno a la sexualidad, ¿no? La incapacidad de una familia en esa época de poder educar sexualmente e informar sobre la sexualidad a una niña, ¿no? Entonces para ella eso es una lucha que ella libra, donde eventualmente empieza a luchar no solo por la información, sino también por su propia sexualidad, ¿no? Por la posibilidad de vivir su sexualidad en una época en que se supone que los niños no tienen sentimientos sexuales y menos las niñas. Todo esto en el marco de una gran influencia de la religión afrocubana. En Santiago de Cuba, una de las religiones afrocubanas, que es la santería, pues tiene mucha preponderancia. Hay 3 religiones afrocubanas principales, pero quizá la más interesante, la más bonita, la que tiene los mitos más complejos y todos esos orichas y santos que conocemos, Changó, Yemayá, Ochún, es la santería. Y a través de la empleada de la casa, que es un personaje también muy fuerte, ella se entera sobre la santería y empieza en alguna forma a tener una incidencia todo el mundo de la santería, tanto en el proceso del movimiento 26 de julio, de liberación, de lucha contra Batista, y en la propia vida de Alejandra. También son personajes en el libro los orichas, los santos. Changó, Ogún es el dios de los metales, del cuchillo y de la guerra. También es el dios de los computadores. Ogún apoya a Batista, Ogún es batistiano. Mientras que Changó y Oyá son partidarios del movimiento 26 de julio. Ahora hablábamos que Santiago de Cuba era uno de los principales personajes. Si pudiéramos hacer una línea de personajes y sus características, la importancia también en el texto. Claro, la personaje principal, por supuesto, es Alejandra. Una de las personajes más importantes es Lina, la empleada de la casa. Lina es una mujer muy fuerte, es una mujer que es huérfana, una mujer negra que viene de un sitio lejos de la ciudad de Santiago, que se llama Baracoa, y ella de alguna manera se convierte en una fuente de información para Alejandra, ¿no? Y en una figura muy fuerte. Parte de los modos como
Alejandra empieza a explorar lo que es la relación sexual, es viendo a Lina con su novio y descubriéndola una noche en acto sexual que tiene Lina con él. Otro personaje muy importante es César, un muchacho que es quien le habla a Alejandra del movimiento 26 de julio, que es el movimiento clandestino que va a ser liderado por Fidel Castro y que eventualmente va a conducir a la revolución, al triunfo, a la derrota de Batista, etc., ¿no? Y él es un muchacho un poco precoz, como también lo es Alejandra, es un poquito mayor que ella y le habla de ese movimiento. Otro personaje muy importante es Frank País. Frank País es un hombre extraordinario, un santiaguero fuera de serie, poco conocido por el hecho de que Frank País murió antes del triunfo de la revolución. Pero Frank País fue un hombre que a los 21 años era jefe de todo el movimiento urbano, o sea, de toda la clandestinidad urbana, que era el movimiento mediante el cual se hacían actos en las ciudades, actos de rebelión, de subversión contra el régimen, y se recolectaba dinero para poder comprar armas para enviárselas a Fidel, se hacía propaganda, se hacía proselitismo, o sea, todo lo que era el brazo político, que era como la base de la guerra, lo dirigía en todo el país este señor que se llamaba Frank País. Una de las dificultades que usted haya afrontado al realizar este texto. Yo no era novelista. En vez de contar, en vez de relatar, uno empieza como a exponer argumentos. Se da cuenta cuando uno lo relee, pues que esto no es una novela, se convierte en un tratado, en un ensayo, y eso no puede ser. Eso es una de las dificultades. Otra gran dificultad que tuve es la cercanía de los eventos a mi propia vida, ¿no? La dificultad de, pues, de pronto herir sensibilidades porque las personas de mi familia podían verse reflejadas en la novela. De todas formas, obviamente, pues no es mi familia. La familia de Alejandra no es como la mía. El mar, Germán Cuervo. El género fantástico no ha sido desarrollado en Colombia. La anécdota de thrillers y narcotráfico es solo un pretexto para volar y viajar en el mundo onírico, para desplazarse a otros significados y constituir una metáfora urbana. Las casas son el mar. El planeta Tierra está siendo inundado por el agua. En este otro sentido, la novela adquiere cada día su mayor actualidad. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la economía ecológica. Mario Alejandro Pérez. Desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional no es un juego de suma positiva, donde todos los participantes resultan ganadores para el intercambio comercial. Voy a leer entonces el pataquí que Lina le cuenta a Alejandra cuando Alejandra llega a contarle que ha tenido la menstruación por primera vez. El pataquí que te voy a contar me lo contó mi madrina, pero es un pataquí secreto que nunca se le puede contar a un hombre. ¿Estamos? Este era un pueblo de gente muy peleona y no dejaban dormir a Olofi con la gritería. Este es el dios principal de la santería, Olofi. Hasta que un día que lo despertaron de una siesta, Olofi dijo: se acabó, una rebambaramba más y van a saber quién soy yo. No acababa de decir esto cuando otra vez empezaron los dimes y diretes y los chancleteos y uno que le da un sopapo al otro y el otro le tira con el rayo y se armó una bronca del cará. Bueno, a Olofi se le llenó la cachimba de tierra y dijo: murió, no lo pienso más. Entonces les mandó una sequía bárbara. En aquel pueblo se fueron secando los ríos y ya no volvieron a coger maíz porque las matas se habían secado y los ñames estaban todos fuñíos, tiesos y secos como estopa de coco y las gallinas andaban todas revejías y hasta los chipojos se quejaban de que ya no había moscas para comer. La gente aquella se estaba muriendo de hambre. ¿A qué público está dirigido esta novela? Quería mucho narrar la historia de la sexualidad en Santiago de Cuba, de la sexualidad de las mujeres en Santiago de Cuba. Eso combinado con toda la riqueza enorme de la santería, de todos esos ritos, de todos esos dioses. Yo quiero escribir novelas que no sean, entre comillas, de género, ¿no? Las novelas de género son, por ejemplo, el género policíaco, ¿sí? El género de aventuras, ¿sí? Y uno de esos géneros literarios que se consideran de alguna forma como secundarios es, por ejemplo, las novelas femeninas. Yo no quería escribir una novela femenina, ni me interesa escribir una novela femenina. Creo que mi novela es muy femenina en el sentido de que la escribo como mujer, pero no que fuera de ese género que se piensa que es de una sensibilidad especial. ¿Nos podrías contar algún punto de giro trascendental en esta novela? A ver, los momentos trascendentales allí son la relación de Alejandra con César, que la hace interesarse por el movimiento 26 de julio y por la revolución. El momento en que ella tiene la menstruación, le llega la menstruación y la mamá nunca le ha explicado nada y ella ha querido preguntar y quien la ayuda realmente es Lina y la ayuda con un pataquí, contándole un cuento. Un cuento muy interesante, inventado, que se supone que es un pataquí de la religión afrocubana de la santería, pero no lo es inventado por mí. Otro momento importante es cuando ya César se ha ido
se ha ido a la sierra a ser rebelde, como se llamaba en aquella época, los soldados de Fidel Castro de la Revolución Cubana. Y ella asiste a un retiro espiritual. Y allí un sacerdote hace una especie de sermón sobre la virginidad y la pureza femenina y lo terrible que sería que una mujer, como una de esas niñas que estaba oyendo al sacerdote, tuviera el desliz, cometiera el pecado de fornicar, ¿no? Pero la forma como el sacerdote hace el sermón, de alguna manera muestra que está disfrutando de una forma lasciva, cierto disfrute sexual, el hecho de estar hablando de ese tema frente a estas niñas, todas púberes, todas pues muy adolescentes, ¿no? Y eso para Alejandra es algo muy repulsivo, ver a ese cura prohibiéndoles la sexualidad y hablando de la sexualidad femenina en una forma pues que es poco conducente a que las mujeres puedan ser libres, a que puedan disfrutar la sexualidad. Y claro, al final triunfa la revolución y los que se han ido vuelven. Lógicamente César es otro y no hay un final feliz como el que ella soñaba, como el que Alejandra soñaba, pues de volver a ser la novia de César. César es otra persona, ha pasado por una experiencia demasiado catártica, traumática, como es una guerra. Y para él ya Alejandra es una niña y él ya es un hombre. Como nos explicabas ahora, no eras novelista, pero ¿cómo se te ocurre hacer una novela y una novela como esta que son Las guerras de Alejandra? Sí, uno se gradúa de novelista escribiendo una novela. Yo toda mi vida quise escribir novelas. Empecé escribiendo poemas cuando era niña, pero siempre había tenido la idea de que yo quería ser novelista. Y hace unos años, ya jubilada de la universidad, empecé a cumplir mi sueño, ¿no? De la arqueología y semántica, autor Juan Hasler. Los 17 artículos de esta colección tienen en común la búsqueda del sentido que hay en las actuaciones de los hombres del pasado. Desde los años de estudiante en la década de los 50, ha sido preocupación del autor encontrar el sentido y el método para llegar a él. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El hilo del viento. Autor Jaime Restrepo Cuartas. La novela recoge en forma novelada y en medio del ambiente llanero del Meta, del Casanare y del Arauca, la historia del levantamiento insurgente de los llanos orientales, iniciada en 1948 con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Gabriela Castellano es una profesora de la Universidad del Valle, que es poeta, novelista, feminista. Yo nací en Santiago de Cuba, viví allí hasta los 15 años. La infancia fue un poco dura porque fue toda la época de primero la dictadura, luego la guerra contra la dictadura, o sea, la Revolución Cubana. Entonces, pues fue una infancia en que se padecía mucho temor. Primero, había un gran temor a hablar. Todo el mundo hablaba en contra de Batista, pero no se atrevía a hablar abiertamente. Había mucho temor de que podían coger preso a alguien simplemente por haber hecho un comentario en contra del régimen. Y ese temor llega a influir en todas las personas en una familia, ¿no? Inclusive a los niños. Llegó un momento en que ponían bombas, el movimiento M26, 26 de julio, ponían bombas. Realmente nunca hubo muertos por las bombas, lo ponían en sitios y en momentos en que no afectaba a nadie, pero la gente empezó a no salir. Llegó un momento en que no íbamos a ninguna parte de noche. Los edificios alrededor de la casa donde yo vivía estaban ocupados por los soldados de Batista y el movimiento 26 de julio, los rebeldes, salían de noche y disparaban contra ellos. Y en torno a mi edificio zumbaban las balas toda la noche. Muchas noches dormimos en el piso con miedo cuando podíamos dormir. A los 15 me fui para Estados Unidos y viví allá 9 años. Pero cuando terminé la maestría, nunca me sentí en Estados Unidos realmente a gusto. Y tenía una hermana que era profesora acá, y ella me dijo que por qué no iba y vivía con ella. Entonces vine acá, vine a Santiago de Cali, me enamoré de Santiago de Cali. De Cali me encantó el clima, me encantó la gente, me encantó todo el paisaje urbano, parecido a Santiago de Cuba en ciertos lugares. Me encantó la proximidad de las montañas. Yo nunca he visto unas montañas tan grandes. Las montañas que yo conocía no eran tan imponentes como los Farallones. Yo llegué a trabajar con la iglesia y a trabajar en un centro parroquial,
y a ser profesora de un colegio que ya no existe, que se llama el Colegio Universitario del Sagrado Corazón. Pero algún tiempo después tuve algunos problemas con los obispos, que el obispo de Santiago de Cali consideró que el trabajo que nosotros hacíamos era un trabajo subversivo, pues lo único que hacíamos era tratar de que, utilizando el método de Paulo Freire, las personas de bajos recursos tomaran una actitud de cambio social, ¿no? Y nos echaron a los curas, a las trabajadoras sociales, a mí, a mi hermana. Entonces, poco tiempo después entré a trabajar como profesora de idiomas a la Universidad del Valle. Mis proyectos incluyen una novela que se llama Jalisco muere en Cali, que es sobre los hechos del 26 de febrero de 1971, cuando los estudiantes se tomaron la Universidad del Valle, el ejército, entonces se toma a su vez la universidad y hay una pedrea y unos motines en los cuales muere un estudiante, se llamaba Jalisco.